Botella de Figueroa es un valor importante dentro del campo de la grafología en España. Su currículum avala su trayectoria. En él podemos leer pues, que es perito calígrafo, que es grafóloga diplomada por la Société Française de Graphologie, titulada por el Groupement de Grafólogos del Consejo de Francia. Y también, como ella ha contado en alguna ocasión, es una mujer de ciencia, por lo que necesita afianzar sus conocimientos con investigaciones que demuestren la efectividad de la grafología. Por eso ella estudió psicología clínica y neuropsicología. Su trayectoria profesional nos dice que lo consiguió y que pudo llegar a su etapa de jubilación tras una carrera profesional exitosa. Su último logro, una obra que confiere a la grafología un estatus de seriedad, de credibilidad y que le dota de ese carácter científico que ella siempre ha buscado. Nos referimos a su libro La grafología de la personalidad, teoría y práctica, una obra que se está vendiendo muy bien y que puede ser un referente para los futuros grafólogos. Yo muestro en pantalla esta obra, no te enseño todos los post-its que hay en ella, pero vamos, está absolutamente trabajado este libro. Bueno, una de sus apuestas profesionales fue también la de crear una asociación sin ánimo de lucro, el Círculo Hispano-Francés de Grafología, para formar a las futuras generaciones de grafólogos. Lo primero de todo, hola, Amparo, gracias por estar aquí y por comentar con nosotros todas las bonanzas de tu obra y un poco también de la grafología. Bienvenida. Hola, gracias María por todo. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que en algún momento nos puedan ver o escuchar. Y muchas gracias por la presentación. Hablaba de la importancia de la formación. En estos momentos hablaremos también de un poco cómo está la grafología, pero en estos momentos la formación, ¿tú crees que es un valor necesario, dada la proliferación de escuelas, la proliferación de metodologías y la falta de un camino único, ¿no? Por así decir? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que, o sea, yo lo que, claro, como he estudiado en Francia, siempre hago un poquito la comparación de lo que hice aquí antes de irme a Francia y lo que hice en Francia. Y, ¿qué pasa? Allí la utilización de la grafología es general, no está, hombre, a veces la ponen en entredicho, pero en general es una herramienta muy valorada, muy contratada, y, pero al final todos los grafólogos allí estamos trabajando con los mismos, siguiendo las mismas pautas, haciendo además constantemente reformaciones en el sentido de que incluso los que estamos ya, bueno, yo ya estoy jubilada, pero incluso los que llevan 20 años, 30 años trabajando, todos los años se reúnen para hacer pequeños cursos de reciclaje. Y eso, por ejemplo, yo no lo veo en España. Yo en España veo sobre todo gente que hace unos estudios, pues que los hay de todo tipo, los hay más o menos profundos, muy anclados. Yo los encuentro personalmente, y no quiero hacer una crítica negativa por esto, pero yo encuentro que demasiado anclados a la primera grafología, teniendo en cuenta que es una grafología que nació a principios del siglo XX, con otros parámetros culturales, de utilización de la escritura también, sociales, de valores. Entonces yo entiendo que como que ha faltado quizá la evolución que sí que ha habido en Francia. Y en relación a la formación, sobre todo, quiero decir que allí la formación está muy unificada. A lo mejor hay alguna escuela lateral, un poco conocida, que usa alguna metodología particular, pero en general en Francia, desde la Société se ha irradiado, desde el Grupo EMAN, desde el Grupo de Grafólogos Consultores de Francia, se profundizó, se hicieron muchos cambios y todo el mundo usa la misma grafología. Y claro, eso le da un peso específico fuerte. Pero aquí no, aquí pues como la cosa para empezar no está regulada, ni aceptada, ni tiene claramente, digamos, un área de desarrollo fijo, ¿no? Pues pues claro, hay gente que está bien formada, y hay gente que está medio formada, y hay gente que está desinformada, y todos al final estamos dentro del mismo colectivo. Entonces, claro, eso no facilita
digamos, el progreso de la disciplina. Ya, efectivamente, sí. Y bueno, hablaremos un poquito más de esto, porque es una lástima que teniendo una herramienta tan potente, tan eficaz y tan buena como es el método francés, de alguna manera sea un gran desconocido y mucha gente se aproxime a él, pues de alguna manera queriendo hacer un curso express, porque esto es un poco lo que se ve actualmente. No sé si porque estamos cansados de estudiar o porque el tiempo ha cambiado y la vida es de otra manera, pero todo lo que de alguna manera huela a vamos a estudiar, parece como que la gente dice, no, no, espérate. Y más en una Yo, herramienta como la palabra, ¿no? La palabra escrita para poder ser profundizada, para poder saber por dónde va todo, tú tienes que prepararte muy bien en cada aspecto, creo. sí, yo pienso, fíjate que la psicología y la grafología nacen más o menos en las mismas épocas porque hay una necesidad de sacar todo el estudio de la humanidad, por llamarla así, de la filosofía, tal. Quieren hacer ciencia. La psicología ha avanzado sin parar, ha cambiado, quiere decir que ahora, pues, cuando leemos la psicología de los pueblos de Boone, decimos que hombre, estaba tan sabía tanto de lo que hablaba y tal, pero realmente con esa psicología solamente no hubiéramos podido llegar donde estamos ahora. Y con la grafología pues pasa lo mismo. Eh, de alguna manera, desde Michon hasta nosotros ha habido muchos cambios. Y cuando hablamos de grafología francesa, yo creo que es una cosa que sí que quiero dejar en claro desde el primer momento, no hablamos de la grafología de Crépy-Jamin, no hablamos de la grafología primitiva que surgió de Francia de la Bate-Michon. ¿Eh? Hablamos de una grafología que por necesidad del mercado donde está esa grafología empleándose, se ha visto obligada a ir mucho más lejos. Y entonces en la grafología francesa se han asimilado todos los postulados, por llamarlos así, científicos, académicos de la grafología alemana. En Alemania, cuando la grafología obtuvo su cátedra en Hamburgo y que después hubo un gran desarrollo hasta la Segunda Guerra muy fuerte, se editaron más de 500 obras de grafología. Hubo una cátedra en la universidad, quiero decir, cómo una asociación, como una grafología o una sociedad como la francesa va a desechar todo ese montón de formación, de información y de ciencia que hay ahí detrás. Entonces, la grafología francesa de hoy en día ha asumido toda esa parte de la grafología alemana que realmente se puede aplicar, que no es solamente filosófica, ha asumido también muchos elementos de la grafología italiana, que siendo como era una grafología que surge también de Michon, sin embargo toma unos caminos diferentes en algunas cosas. Pues todo eso se ha asumido y constantemente se están asumiendo, es decir, no es una grafología que esté afincada en su pequeño trono de dioses y yo soy quien sé. ¿Eh? No, es una grafología que todos los años está trabajando, renovando, investigando y poniendo en común, que eso para mí es lo importante, ¿no? Mira, yo cuando hice la presentación de la tesina para el grupo de grafólogos consultores de Francia, me quedé como impactada, porque la propia Jacqueline Peugeot, que era la presidenta de la Sociedad Francesa de Grafología, estaba allí para escucharme, no era parte del tribunal. O sea, el tribunal estaba allí y luego había una sala llena de grafólogos a escuchar. ¿Eh? Pues estaba allí para escuchar y a mí me impactó y entonces luego le di las gracias. Muchas gracias por haber venido aquí y me dijo, es que el tema que usted ha tocado yo no lo conocía y quería aprenderlo. Entonces, quiero decir, es una cuestión de que allí un estudiante hace una tesina y todo el mundo quiere saber, o sea, da por sentado que el trabajo que te ha repercutido hacer una tesina, habrá cosas que necesito yo también aprender, ¿no? Y esa es la diferencia que yo creo que cuando hablamos de grafología francesa tenemos que poner, eh, digamos, en claro, en fuerte. No es la grafología de un señor que un día se la inventó. Es una escuela que está constantemente renovándose. Claro. Eso, la verdad es que es así. Hay que recordar a todos aquellos que no lo sepan que, bueno, para poder acceder a un examen en París, como mínimo necesitas una formación de 3 años para hacerlo bien.
para hacerlo bien. Y si Sí. eres muy listo y te dedicas full a estudiar grafología, igual en 2 años lo puedes conseguir, pero necesitas. Con lo cual es casi como una carrera, o como una Bueno, carrera, es que allí es una carrera claro, y efectivamente. estudias pues como una carrera. Entonces, claro, le tienes que meter muchas horas, mucho trabajo. Y luego allí la formación, que eso nosotros lo hacemos, tú también lo haces, María, es que se va mucho a la parte práctica. Mira, yo te voy a contar una anécdota que ahora que estoy limpiando el despacho y tirando papeles y tal, pues me han salido todos los primeros trabajos que hacía cuando yo estudiaba allí. Yo cuando me fui a estudiar a Francia llevaba 4 años de estudios en España. Yo fui a sacarme el título allí pensando que, no sé, llegaba Pesabas el era salto. en Flandes porque yo ya sabía más que nadie. Y entonces, bueno, conseguí a una profesora que se avino a formarme para el diploma, ¿no? Me la mandaron de la Société, además me la recomendó una chica española, María Victoria Sen, que ya tenía el diploma de París. Y entonces, bueno, pues esta señora me dijo muy amable, mira, como no sé cuál es tu nivel, que yo le dije, oye, es muy alto. ¡Tachán! Me dijo, bueno, pues tú me mandas un grafológico y el estudio técnico de la escritura, tal y como tú lo haces, y yo veo cómo estás y qué tengo que preparar para formarte, para el examen. Entonces yo cogí, mandé un informe de 4 páginas, súper maravilloso. Bueno, yo creía que esto, un estudio técnico con todas las especies, con todos los, poniendo todo de los apuntes, porque dije, no me voy a equivocar. O sea, yo haciendo trampas, cogía yo mi libro y de los apuntes. Me devolvió el informe, que el otro día lo vi, lleno de rojo por todas partes. O sea, todas tachaduras, anotaciones. Me decía, te has olvidado esto que era un dato importante en esta escritura. Esto te lo has inventado, no lo puedes haber visto en la escritura. O sea, en ese plan, o sea, yo aquellos folios todos llenos de rojas que se me cayó el alma a los pies. ¿Eh? Y cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo en gente que viene de otras escuelas y quiere aprender, se molestan un poco, pero es que, digamos, eso es lo que marca la diferencia, que se Bueno, corrigen cosas, que te dicen por qué, te dicen de dónde salen, por qué salen. es que esa Entonces, es una clave, ¿no? Es una clave tanto de la formación como de la educación. Nosotros pensamos que por haber hecho un curso ya sabemos todo, a lo mejor, y claro, y también el que nos forma aprende con todas las cosas que a lo mejor también le aporta. Es decir, lo de la enseñanza y la educación es un feedback. Los dos tiene que haber humildad para poder avanzar, porque si no es imposible. A ver, tú has hecho, bueno, la obra tuya tiene más de 500 páginas, con lo cual es un trabajo que sé que tenía más y que las tuviste que reducir. Y hay muchísimos apoyos en investigaciones. Eso me ha llamado también mucho la atención, es decir, cada afirmación que tú das la apoyas referenciada con quien ha hecho esto y lo otro. ¿Hay alguna investigación sobresaliente o algunas que tú te acuerdes y que digas, mira, estos fueron clave para que la grafología fuera reconocida por esto o por lo otro? No sé, si te viene a la cabeza. bueno, yo creo que en lo que es a lo largo de la historia de la grafología sí que hay de pronto trabajos como el de Egar, como el de Gobineau, que marcan el antes y el después, es decir, que realmente hacen un corte, ¿no? Mm. Eh, pero se han hecho, sobre todo en Francia y en Alemania, tantos trabajos tan buenos que finalmente sabes decir, es que este es el fundamental. No, o sea, yo lo que voy renovando, por ejemplo, pues voy leyendo, ahora hace poco leí uno que pongo de relieve, donde una persona que está escribiendo sobre todas las paraciencias, una psicóloga muy reconocida, que está es Débora, que está escribiendo sobre paraciencias y un poco haciendo, ella es psiquiatra, mejor dicho, haciendo la investigación desde un punto de vista clínico, de la aplicabilidad de todas estas paraciencias y tal, separa la grafología de las paraciencias. ¿Eh? Y eso sí, la pone en el carril de tienen que seguir trabajando, tienen que seguir investigando, pero ella misma ya pone de relieve que a raíz de las últimas investigaciones hay
parámetros, ella llama blandos, que es decir, reconocimiento de las emociones, de algunas características de personalidad que están en la escritura y que pueden verse en la escritura. Y como esa es la última, porque es un tema de 2019, me parece, 2020 que se ha editado, pues es a la que a mí me gusta más referirme quizá, ¿no? En el libro la nombro, la de ella y la de un psicólogo que se llama Moreno, que fue el que sacó justamente esto, ¿no? Yo creo, no es el moreno español, es un moreno americano. Eh, yo creo que lo fundamental es eso, es estar todo el rato renovándose. Y bueno, lo que yo he tratado en el libro es de poner de relieve la mayoría de las investigaciones que se han hecho en el grupo de grafólogos consultores de Francia, que implicaron muchos cambios de paradigma. ¿Por qué? Porque como todos cuando acabábamos los 5 años teníamos que hacer una tesina, defenderla ante un tribunal, eh, y que tenía que tener unos mínimos de investigación trabajando. Daba igual si trabajábamos con estadísticos blandos o duros, pero en cualquier caso, si eran blandos, teníamos que ver la capacidad de error que había. Es decir, que son trabajos muy formales, muy serios, y todo eso no lo conocemos en España porque no hay este flujo entre los grafólogos españoles y los grafólogos profesionales franceses. Entonces, yo sí eso lo he tratado de poner en el libro, por eso hay tantas referenciaciones. Es decir, lo que yo digo no es que yo lo afirme porque yo lo creo, porque lo he oído, es que son trabajos que yo he leído y he comprobado que son sólidos y que lo que se dice allí es fiable, es confiable. Ujú. Y es de alguna manera lo que yo creo que quizá me diferencia respecto a otros autores de grafología, que hay muchos que lo hacen bien, pero que me diferencio de ellos quizá por eso, ¿no? No, eso es constatable, desde luego. Y lo que acabas de decir es verdad. Es decir, e incluso hoy en día yo creo que falta mucha referencia a todo ese trabajo que ya se ha hecho. Es decir, gran parte de los estudios, por ejemplo, cuando estuvimos en Bolonia, tenemos varios grupos de gente que nos ha pedido colaborar, sobre todo en tema infantil, que es donde más avances, e incluso hay quien está pidiendo ayuda europea porque hay otros países donde funcionan de otra manera. Pero a mí me llama la atención que aquí en España, incluso los grafólogos que hemos estudiado con el método francés, nos sorprendemos muchas veces de ver que hay un trabajo previo ya hecho y que toda esa información se ha diluido. No sé Claro, si sí, coincide. sí, eso ha sido, claro, como yo estudié allí, pero después, al estar en el grupo, en el sindicato, he recibido mucho trabajo también que me ha venido a través del grupo de grafólogos, porque yo estaba en la lista de grafólogos con el diploma, y como el diploma teníamos primero que era universitario, que luego lo dejó de ser, pero además luego teníamos el baremo de calidad, ¿no? Que ahora ya lo tienen todos los diplomas de París, pero de alguna manera eso me atraía mucha clientela multinacional, porque a la hora de buscar un headhunter en España y pedirle un grafológico, decían, oye, pero que sea un grafólogo que esté en esta lista, y el único que estaba en España en esta lista era yo, ¿no? Entonces, yo he estado obligada de alguna manera siempre a hacer como allí, y todos los años ir al reciclaje y recibir toda la documentación de cambios que se hacían. Yo esas cosas las he ido implantando en mis cursos, pero al final yo no me he dedicado a la formación, que es la otra parte mía. Yo he dado cursos, seminarios, al principio sí, cuando dije yo quiero que haya gente que tenga el mismo privilegio que yo y que aprenda esta metodología, pero después he tenido demasiado trabajo, es que yo realmente, María, no te puedes imaginar el volumen de trabajo que yo he manejado en peritajes y en grafológicos y en consultoría, o sea, es que ha sido brutal, entonces tampoco tenía mucho tiempo ni para escribir, ni para hacer una cosa de fondo como he hecho ahora después de jubilarme, ¿no? Y es lo que yo he notado, es que la gente no solo no está enterada de todas las cosas que están pasando fuera, que no solo en Francia, en Estados Unidos, en Israel, sobre todo, es que tampoco tienen el interés, me da la impresión. O sea, como que la gente se da por satisfecha con las 4 reglas. Saben sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no saben álgebra. Y yo siempre digo, es que en grafología o sabes álgebra o lo llevas crudo. Pero mira, yo aportaría ahí una cosa más. Saben comunicar.
Y entonces se utilizan las redes sociales comunicando desde una manera, por ejemplo, en el tema de la grafología, hay mucha gente que comunica desde la parte personal. Si quieres que te quieran, si quieres ser mejor, es decir, con argumentos y técnicas mucho más elaboradas. A lo mejor no tienen una preparación grafológica potente, pero sí saben comunicar. Esto es lo que No, yo... y te diré que al final, cuando tú practicas, o sea, la formación te da la solidez de que después cuando te pones a trabajar tienes un soporte muy fuerte. Pero eso es como todo, es decir, el médico estudia medicina y hace su MIR y es en el MIR donde casi podemos decir que de verdad aprende a ser médico, aunque sea muy duro porque se le tocan todas las guardias, ¿no? Es decir, que la práctica también al final te da esa capacidad de comprender y de eliminar parte de la teoría porque te das cuenta que no te está funcionando, ¿no? Pero entonces, pero si te puedes eliminar 5 años de práctica simplemente aprendiendo desde el principio todo lo que está nuevo, pues eso que llevas ganado. Sí, porque yo creo que en España hay buenos grafólogos que no tienen el título de Francia, pero son gente muy experimentada. Sí, al final la experiencia es el grado, ¿no? Es decir, Claro, entonces han visto que la G, pues, es muy divertido y en las reuniones sociales, y se montan pues tiene mucho seminarios. ritmo y todos se ríen mucho. Pero claro, la verdad, ¿en qué se apoya eso? A ver, me lo explique, ¿sabes? O los montes de la M, pues queda muy bonito, pero a ver, ¿cómo han llegado a esa conclusión? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se aplica? Es decir, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, pues todas esas cosas las van eliminando, a lo mejor las sacan cuando ven que algo sí podría ajustarse, pero, pero no la usan. Pero cuando enseñan, sí que lo enseñan. Hmm. Sí, sí, obviamente que sí. Y yo creo que hemos llegado ahí por esa falta de unificación. Por ese, el Sí, punto G de la grafología es precisamente esa falta de unificación, de criterio de los exponentes de las diversas escuelas, de darle más seriedad y entidad, de manifestarse ante, digamos, o crear un frente común para hacer algo que pudiera hacer que se llamara la atención y como eso no se ha hecho, todo se ha diluido y es sí, lo que hay. se ha diluido, pero ya te digo que también por eso, porque no hay, al no haber desde el punto de vista de la regulación, Claro. la grafología no deja de ser pues una risa de salón. Cuando te llaman en los medios para hablar de alguien, no te hablan, no te llaman para cosas serias, o sea, vas a Sálvame a hacer el show. Entonces, bueno, pues si te prestas porque te interesa por imagen, por dinero, porque te diviertes, yo qué sé, por cualquiera de mil motivos, pues después no pretendas que un cazatalentos importante te vaya a contratar para que todos sus candidatos pasen por tus manos, ¿sabes? Mm. Cuando de pronto haya una empresa que funcione, que quiera un grafológico sí o sí, pues se la juegan y a mí me ha pasado. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, un caso me llamaron de una empresa de selección porque su candidato líder, maravilloso, con unas referencias alucinantes, el grafológico que habían contratado le ponía de ladrón, de todo. O sea, y yo cogí y me dijeron, por favor, porque es que a ver si vamos a presentar a esta persona y estamos realmente presentando a un chorizo que se va a llevar la caja de la empresa, ¿no? Y no, o sea, como tenía arpones, ya que es que es agresivo, ¿sabes? Es decir, no sabían hacer el ajuste de lo que nosotros hacemos, del gesto gráfico, que es lo que es importante. Que haga un arpón, lo único que nos dice es que en vez de ir todo recto para adelante, va un ratito para atrás y luego para adelante, en el gesto gráfico, pero no quiere decir otra cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, un poquito en esa, yo creo que en esa tesitura hemos estado. Y seguimos, ¿eh? Sí, al respecto de lo que acabas de decir, es cierto que muchas veces las enseñanzas que se dan son muy selectivas. Se te enseña la barra de la T, como os he dicho, los bucles, los anillados, pero la diferencia que yo observo con el método francés es que te enseñan a verlo todo junto, con lo cual Claro,
como es como una olla, vas a cocinar algo y no puedes pensar solo en los ingredientes, como, oh, es que son las patatas de no sé dónde, no sé, pongo un ejemplo así un poco. No, sí, las patatas ayudarán si son buenas, pero es Sí, el cocinado central. claro, pero y el sabor final de todo ese conjunto de cosas. Sí, Y yo creo sí, que la vista de muchos grafólogos no está trabajada en esa línea, no, creo. no. Y ya te digo que el problema de la formación es ese, o sea, la gente a lo mejor en su trabajo lo hace muy bien, pero no tienen, digamos, el sistema pedagógico que han recibido es un sistema pedagógico muy particular, o sea, como muy parcializado, muy de parte, muy de, ahora vamos a estudiar el género tal, el género cual, eh, y no tienen en cuenta que ese género está condicionado por otras cosas y que por lo tanto todos te hablan del contexto, hay que encontrar el contexto. ¿Qué contextos tenemos? Inferior, superior, positivo, negativo. Es que esta escritura es muy positiva. Ah, ¿qué quiere decir que una escritura es positiva? Claro, Ya ya está. Claro, no, es que este señor, como tiene una escritura positiva, es maravilloso, ¿no? me va Perdone, a caer bien. estás haciendo un juicio de valor, no estás describiendo una personalidad, no Ya. estás describiendo una escritura. Incluso a la hora de, por ejemplo, irte a una desgracia de un niño, claro, es que es muy negativo, ¿me entiendes? No es negativo, te está poniendo de relieve que ese niño tiene un problema motor que tiene que resolver para que su herramienta sea una herramienta útil, para no llevar un martillo roto y que no va a poder clavar clavos, ¿no? Claro, y la escritura te sirve para prevenir, para anunciarte que puedes poner remedio. Es Claro, una entonces lo que vas a prevención. ver es el contexto, es decir, ¿por qué esa escritura de ese niño presenta una disgrafía? ¿Cuál es el contexto? Un exceso de tensión, un déficit de tensión, ¿sabes? Un problema visoespacial. Eso es lo que te interesa como grafólogo, no que sea positivo o negativo. Mm. Es que eran otras sociedades. O sea, con la sociedad de Crépy-Jamin se valoraba así a la gente, cuando la sociedad, no, se valoraba en superior e inferior. Una Sí, escritura era superior cuando estaba bien. Imagínate quién escribía bien, las clases superiores, era muy no difícil. los marginales. No, era muy difícil. Los niveles de analfabetismo entonces eran Pero muchísimos. claro, ahora eso sí, hay que valorar el trabajo que hizo ese señor y el que han hecho Sí, todos los que le han seguido. Es decir, chapeau porque todos dentro de sus límites, limitaciones y época en la que han vivido han ido desarrollando. Sin ellos no estaríamos donde estamos. Pero hay que ir cambiando. efectivamente. Bueno, hemos contado un poquito así en general lo que ocurre. Eh, y no sé, yo siempre soy muy optimista, entonces yo siempre planteo, bueno, ¿qué salida hay ante esto, no? Es decir, ¿vamos en algún momento a funcionar de una manera diferente y a ser reconocidos, no solo como, ah, venga, adivíname lo que pone mi firma o cosas de estas? No, o sea, claro, Yo pienso, se yo nos mira pienso como charlatanes, ¿no? Digo yo. Yo también soy optimista. Quiero decir, también pienso que hay ciclos. Hemos pasado un ciclo de descenso digamos, de la necesidad de la grafología a todos los niveles, ¿eh? Mm. No solamente en el estudio de la personalidad, sino a todos los niveles de estudio de la escritura. Ha habido como una degradación de la escritura a mano, todos los temas digitales parecía que se nos iban a comer y entonces la escritura a mano no tiene importancia. De todas maneras, que un niño escriba mal, por ejemplo, da igual porque que lo haga al ordenador y así podré leer bien lo que escribe y tal. Y de pronto el ciclo está cambiando y se está dando cuenta, la gente, todos nos estamos dando cuenta de que la escritura a mano es importantísima. Primero es lo único que, digamos, es lo que nos ha hecho humanos, nos ha afianzado nuestra memoria, nos ha permitido llegar donde estamos, ¿no? O sea que por un lado la escritura a mano va ganando fuerza y entiendo yo que todos los derivados de la escritura a mano la va a ganar, como la grafología. De hecho, en Francia también había habido un bache en selección de personal y se está remontando, ¿eh? Porque al final, pues remonta la escritura a mano, ¿eh? Sí, Entonces yo soy optimista, yo creo que esto pues siempre tiene que ir a mejor, eh,
yo creo que la gente tiene ganas de formarse, tiene ganas de saber. Yo creo que la gente cuando contrasta un poquito los trabajos de unos y otros, pues dice, hombre, a mí me gustaría hacerlos en ese aire. Yo no pienso que la administración del Estado, de ningún gobierno, ponga la grafología dentro de los estudios regulados. No lo pienso porque como es pequeño la cantidad de gente que la practica, no es económico, ¿no? Mm. Pero sí pienso que, bueno, que pues el círculo cuando empezó eran cuatro gatos y hemos hecho muchos desarrollos, ¿no, María? Tú los estás haciendo ahora también, o sea que eh, los grafólogos, cuando yo empecé, había camarillas de grafólogos, este nos hablaba con el otro, de hecho a mí Dels, me acuerdo cuando le comenté que estaba haciendo lo de París, me dijo, uy, cuando tengas el título te vas a ganar una cantidad de enemigos. Dije, pero ¿cómo me dice esto? Me dijo, sí, sí, dice, así es la grafología en este país. O sea que yo creo que eso ya ha cambiado, la gente quiere aprender, quiere mejorar. Luego, también con todo el tema digital, nos abrimos y vamos a poder intercambiar con América, porque fíjate, el libro, por ejemplo, yo digo, es un poquito eurocéntrico, pero es que yo solo hablo de lo que conozco a fondo. No, pero no es egocéntrico, está muy bien, No, trabajar. ego no, euro, de Ah, verdad, vale, yo digo, eurocéntrico. No, digo, eurocéntrico. Entonces, yo sé, por ejemplo, que en Argentina es una carrera oficial, pero no tengo ni idea cómo está el mercado allí. No sé si cuando acaban su carrera oficial tienen trabajo, no sé cómo está pagado. Yo he trabajado para empresas argentinas a distancia, imagínate, he trabajado para empresas mexicanas desde España, ¿sabes? Y yo, pues no sé, pienso, a lo mejor allí hay mucho desarrollo, pero si hay mucho desarrollo, ¿por qué me han venido a buscar a mí a Europa? mm. Entonces, bueno, por eso digo que quizá ahora que tenemos toda esa posibilidad de hablar todos, de estar en contacto, pues a lo mejor pues la cosa es, no sé, crece de otra manera, se enriquece con la aportación de todos, no sé. No sé, será un Yo misterio. tengo la esperanza, pero sí. Pero efectivamente es difícil, ¿no? Lo que sí que está claro es que, volviendo un poco a lo de los niños y la escritura, es ya no solo niños, sino personas de cualquier edad, las ventajas de la escritura a la hora de todo, ¿no? De aumentarte la percepción, de claridad mental, de incrementar tu Todo, claro. vocabulario. Es decir, activa tantas, tú que esto lo conoces bien, activa tantas áreas en el cerebro que incluso para relajarte es aconsejable, ¿no? El coger el boli, coger una libreta bonita y empezar ahí a escribir el día de hoy y de una manera... Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero eso ya ahora sabemos, o sea, cuando en Pero no lo Finlandia. practicamos porque la tablet está todo el día, estamos de digital, tacatac, tacatac. No, pero yo creo que yo no sé con otras personas. Yo desde luego, por ejemplo, para poder escribir el libro, he tenido que hacerme todo el rato, creo que es en papel y qué quiero decir y las ideas principales en papel y después ya las he pasado al ordenador. Yo creo que como la escritura a mano te permite una capacidad de concentración que no te permite el ordenador, pues yo creo que al final las personas cuando quieren concentrarse a escribir algo, ¿sabes? A profundizar, cogen lápiz y papel. Otra cosa es que después, para escribir el relato, prefieres el ordenador que te permite borrar, cambiar de sitio sin reescribir y tal, ¿no? Mi madre era escritora, yo me acuerdo haberle pasado a máquina cosas de ella y era cada vez, o sea, sobre todo después de pasar la, la, la censura, que venían párrafos completos tachados así cuadrados. Entonces había que saltar, entonces mi madre cambiaba y te ponía la flecha y tú estabas ahí a máquina y ya no sabías por dónde ibas, ¿no? Tenías que repetir una y otra vez la misma cosa. Ahora esta cosa no te pasa. Coges con el ratón, taca, taca, cambias. O Corta, sea que pega, te pon arriba, facilita mucho la vida, te facilita la vida. Y nosotros en los congresos, en uno que hicimos con jornadas con la Fundación Cuaderno Rubio en Zaragoza, poníamos muy enfocado a los maestros, ¿no? Poníamos de manifiesto que los niños tenían que saber contar, es decir, calcular, escribir a mano y también manejar los ordenadores, programar. mm, No estar todo el día en una pantalla jugando y cogiendo una adicción del demonio, no, programando, porque es el otro lenguaje. mm. ¿No? Muy interesante.
Hablemos un poquito, has hablado de que en tu obra así es, comentas e introduces los avances también o algunas teorías, tanto de la grafología italiana como de alemana, que sirven para ampliar los conocimientos, ¿no? Pero hablemos un poquito del método francés, si te parece, porque yo sí que Sí. quiero recordar en esta entrevista es que la metodología francesa, como tú bien expresas en tu libro, con ligeras variaciones, se sigue en la Suiza francófona de la mano de la Société Romane de Grafología en Inglaterra, por la BAOG, el British Academy of Graphology, en Italia, en las escuelas de ARIGRAPH, Asociación Italiana di Ricerca in Grafología, la AGIF, que es otra Asociación Grafológica Italo-Francesa, y en España con el Círculo Hispano-Francés, con lo cual es un método muy extendido. Pero Claro, cuéntanos esas pero peculiaridades. no solo quiero decir que luego, por otro lado, o sea, ese es el, digamos, lo que la sociedad, digamos, lo que la sociedad tiene de impacto, ¿vale? Pero cuando tú analizas cómo trabaja la grafología en Alemania, te encuentras que es igual, prácticamente. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el método de trabajo nuestro? Ir de lo general a lo particular, que ese es el camino científico de la investigación. Y eso es lo que hacen en Alemania y lo que hacen en todas las escuelas derivadas de la francesa y lo que hacemos nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes ir a una escritura, como yo he visto, o como alumnos que me han venido de otras escuelas, la primera clase, ay, mira cómo hace la D. Pues déjale que haga la D como le dé la gana, porque la D es una estrella en el cielo y hay millones de estrellas en el cielo que te van a dar una luz, ¿no? Una diferente luz. Entonces nosotros trabajamos así, siempre partimos de lo general y despacito vamos yendo hacia lo particular. De manera que los pequeños gestos no tienen gran trascendencia. A lo mejor te ayudan a hacer un síndrome, a lo mejor te dan una cierta relevancia a un área que tú ya has visto en los términos globales. Lo que hacemos y lo que yo quiero poner de relieve en el libro, y espero haberlo conseguido, es que la gente comprenda el gesto gráfico, es decir, comprenda que al final cuando estudiamos la personalidad a través de la escritura, porque la grafología es mucho más que eso, pero cuando hacemos esa especificidad de la grafología, lo que estamos haciendo es analizar nuestra psicomotricidad fina y ponerla en relación con la personalidad. Y eso es algo que está comprobado. Es decir, que todos los aspectos motores de la persona revelan algunas características de personalidad. ¿Eh? Y entonces, y lo que nosotros hacemos es llevar al gesto fino eso. Entonces, todo lo que se salga de eso, estamos entrando en un terreno resbaladizo. Que a lo mejor podemos acertar o a lo mejor no podemos acertar. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el esquema corporal, con la motricidad fina y la gruesa, que revele aspectos de la personalidad humana, es lo que nosotros tenemos que estudiar, no si la D se hace así o hacia así. Sí, es un poco ver el hilo gráfico, ver el movimiento, ¿no? Y Exacto, ver un poco exacto, cómo se expone uno en el papel, que es un poco exacto. como ¿Cómo te luego expresas? ¿Cómo te expresas tú sobre un papel? Y olvidarte de las pequeñas cosas que han dicho, que si la P es así, si la M es así, y ver si esa P y esa M diferente que una persona hace, cómo está integrada dentro de un gesto gráfico. ¿Qué valor le da a ese gesto gráfico? ¿Lo retrasa, lo acelera? Es decir, está eludiendo formas, ¿por qué las elude? Es decir, es otro, digamos, es otra mirada y es lo que yo he tratado de transmitir, la otra mirada, una mirada que es la que nos está funcionando a nivel empresa. O sea, no podemos negar nada porque como hay muchas cosas que no se pueden falsar, pues tampoco las puedes ni validar ni negar. No se pueden falsar, nunca van a ser ciencia, ¿vale? Pero, pero ver.
ver cómo encajamos todas esas pequeñas cosas. Y Ujú. desde luego nosotros, si en Francia el 93% de empresas estaban utilizando la selección de personal, no es porque fueran patrióticas, ¿eh? Es porque era una herramienta que les ha servido. Mm. Y si a mí me han contratado y he hecho más de 6.000 informes grafológicos, bastantes más, es porque ¿sabes? Es porque funcionaban, no Y porque yo tuviera el pelo un poco más rizado o menos rizado. hoy en día la selección de personal vía la escritura o vía la grafología es como testimonial, ¿no? Como los últimos de Filipinas. Eh, Sí. un poco esto, ¿por qué? ¿Es porque fallan los grafólogos o porque las metodologías tecnológicas, las empresas prefieren gastarse 50.000 euros en un programita que, vamos, que les va a costar un potosí, ¿no? Es decir, un programa para detectar cualquier cosa, cuando a lo mejor con la escritura, no sé dónde está la situación, ¿no? El fallo. Bueno, a ver, yo creo que eso, ya te digo que bajó, pero que está remontando. Yo creo que bajó por un tema económico fundamentalmente, porque un programa puede costar 5.000 euros a una empresa, pero es que hacen 50.000 informes Ujú. con esos 5.000 euros, como Sí, los poco. tienen amortizados. Y entonces, para lo que necesitan es suficiente, porque por otro lado, ya los sistemas de contratación de empleados han variado mucho. Antes contrataban a una persona como para toda la vida y tenía información confidencial y se le cuidaba y estaba ahí. Ahora no, ahora contratas pues mientras te valga. Incluso las empresas ahora están viendo que necesitan afianzar gente y hacer tengan progresión de carrera para poder contratar, es decir, porque la gente joven entra en una empresa ya no para estar para toda la vida, sino para aprender y poder salir de esta empresa a otra donde le van a pagar más o donde va a hacer un trabajo que le resulte más satisfactorio. Quiero decir que las circunstancias socioeconómicas han cambiado mucho también en el área laboral. Entonces, a lo mejor ya las selecciones son más livianas, ¿sabes? Veo el currículum, parece que sabe hacer esto, me cae bien la persona cuando la entrevisto en un tete a tete, el director con el que voy a trabajar y tal, pues la cojo porque si no me vale, pues dentro de 6 meses la dejo en la calle. Y de hecho los contratos tienen esa fase de prueba, en fin. Entonces, al no ser tan, digamos, al ser las leyes estas más livianas, Ujú. pues también implica que a lo mejor necesitan gastar menos. Sin embargo, en el headhunting, que van a contratar a un CEO, a un director general, a un director de producción, que va a tener acceso a información confidencial, que va a tener mucho que ver en cómo esa empresa se implanta en el mercado, se desarrolla y gana, pues ahí sí seguimos teniendo demanda, porque ahí sí que ya se busca afinar más, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, para primeros empleos, pues realmente ya casi no debe haber grafología Ujú. ni aquí ni en Francia, pienso, no lo sé, porque ya yo hace 8 años que soy jubilada y aunque no estoy desconectada porque de vez en cuando me llaman para dar cursos y cosas así, pero ya no, digamos, ya no tengo el trabajo de empresa, Ujú. no sé muy bien por dónde va. Ujú. Pero vamos, alumnos míos que están trabajando en selección hay bastantes y a todos les va muy bien. Genial. Genial. Bueno, pues si, ¿qué le decimos a alguien que escuche esto y diga, va, voy a aprender grafología? Porque luego también en el mercado hay muchos cursos y muchas maneras de... Fíjate, yo creo que el libro que yo he escrito, desde luego, no es un libro para alguien que se lo compra y quiere aprender grafología partiendo de cero, ¿eh? Yo he tratado de hacer un libro de referencia que ayude a los docentes de grafología a desarrollar cursos de grafología completos, ¿sabes? Mm. Y también un libro de grafología donde alguien que practica grafología de pronto descubra de dónde viene lo que está pensando, de dónde viene lo que está diciendo, lo que aprendió en su día y también qué cosas de las que a lo mejor está utilizando no tienen ningún soporte científico y de alguna manera cuando las aplica, pues está jugando un poco con fuego, ¿no? Sobre todo si lo hace en los medios
en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque permiten que la gente te ponga trampas. Es muy típico en los medios de comunicación que te pongan trampas Ujú, para hacerte quedar en ridículo, porque eso también tiene su atractivo, ¿no? Entonces, pero si tú estás aplicando una metodología y unos conocimientos que están apuntados en conocimiento científico y lo tienes, te lo sabes, nunca vas a caer en ese tipo de trampas, ujú. ¿sabes? Entonces, bueno, el libro va un poco con esta orientación. eh, que sirva de referencia para que la gente se ponga un poquito al día, y esté al día. Y si tienes que preparar un curso de grafología, que sepas de lo que vas a hablar, por dónde lo vas a hablar y cómo te conviene. Y si enseñas metodología, que puedas ver cómo enseñar una metodología que el alumno pueda desarrollar después. Yo tengo en eso la experiencia de los cursos que daba cuando estaba el experto detective privado de la Complutense en marcha, que todo lo que venían era gente que no tenía ni idea de la herramienta grafología, o que venían de otras escuelas muy complejas, llenas de mediciones y tal. Y en las horas que a mí me tocaba dentro de ese título general dar grafología, la gente salía haciendo pequeños informes. Y en cualquier caso salía sabiendo ver la escritura a todos los niveles, que les servía para el peritaje, que les servía para informes de personalidad, que les servía para informes de desarrollo, para valorar disgracias. Es decir, que al final, bien aplicado, los principios generales que más o menos hay en el libro pueden servir para que la gente desarrolle buenos programas de enseñanza y para la gente que ya está establecida que encuentre muchas pistas de trabajo, para, y también para agilizar el trabajo de hacer un informe grafológico, porque es que hay personas que se tiran una semana para hacer un informe de personalidad y eso no es rentable. ¿Qué precio tienes que cobrar si un informe de personalidad te cuesta 20 horas? Claro. ¿Sabes? Entonces, esa es un poco la idea del libro. Por eso, en vez de hacer tomos separados más pequeñitos, más asequibles, prefería hacer un tomo gigante que fuera un poco un compendio de todo y que la editorial le pusiera un precio asequible al conjunto, porque tampoco es un libro que yo haya escrito pensando en que con esto me voy a forrar. Ya, ¿Eh? bueno, hoy en día es muy difícil con la escritura. No, pero quiero decir, no, que para nada, o sea, ni aunque hubiera sido ayer en el día. Bueno, ayer en día no tenía tiempo de escribir, pero lo hago un poco porque he sentido la necesidad de. Yo he tenido el privilegio de ser bilingüe en francés, por lo tanto, todo lo que he leído en francés lo he comprendido al 100% sin tener que ir a buscar un diccionario que me indique lo que quiere decir el autor, ¿no? He podido asistir a las clases orales, he podido hacer informes que me los corrijan. Sí, he tenido ese privilegio. Y luego he tenido el privilegio de que me he podido desplazar a Francia de una manera sistemática durante un montón de años, asistir a clases. Claro, eso es una gran ventaja porque no todo el mundo, el Claro, tema del idioma es muy fundamental. De hecho, un aporte que tienes en el libro es la cantidad de bibliografía que aportas, pero sabemos que gran parte de la bibliografía está en francés. claro, No se pero ha es que no está traducido y eso, claro. Yo traduje 2 libros, pero nada más, porque tampoco las editoriales estaban por la labor. Pero entonces, ¿qué he hecho? Pues escoger y hacer una síntesis de todo lo que están en los libros. Digo, bueno, si alguien tiene la capacidad de llegar a los libros, de leerlos, los artículos, tal, fenomenal. Y si no, por lo menos que sepan lo que ahí sale utilizable para todos, ¿no? Es decir, un poquito esa ha sido la mm, idea. mm. Y bueno, hacerlo así. El libro tiene las 3 partes, además, una parte un poco general donde también pongo de relieve la situación de la grafología en la actualidad, porque es que tenemos que saber cómo estamos. Estamos sin avanzar del todo lo que podríamos. ¿Eh? Luego, los fundamentos teóricos en los que se apoya cuando estudiamos la escritura para encontrar aspectos de la personalidad. Lo mismo, no se puede ver toda la personalidad de un sujeto en la escritura. ¿Qué está Solamente, vedado? ¿Qué está vedado? Porque, a ver, por ejemplo, yo he oído grafólogos que me han llegado a decir que ven el alma en la escritura y yo siempre he dicho, pues yo no veo eso. Pero bueno,
a lo mejor Vamos cuando... a ver, es lo que son las tres valencias que tiene la escritura, que es expresiva, proyectiva y representativa. Pero hay personas, fíjate tú, los psicópatas, es que hasta que cometen crímenes no ves que es que es un psicópata. ¿Eh? Hay personas que son muy expresivas hablando y simplemente hablando con ellos ya ves de qué van. Otras personas que son neutras, por mucho que te hablen, nunca te dicen nada, nunca sabes de qué pie cojean. Y con la escritura pasa igual. Hay escrituras que son muy hablantes, que muestran muchas características de personalidad porque la persona se ha expresado muy libremente en su escritura, se ha representado muy libremente en sus formas y se ha proyectado, no tan libremente a veces, pero sin darse cuenta, todas sus partes más íntimas en el papel. Pero hay otras personas que no. Y entonces, ¿cómo podemos decir que lo vemos todo? No lo vemos todo. Vemos lo que la persona quiere que veamos en su escritura. Otra cosa es que vemos cosas que inconscientemente la persona no sabe que está expresando y que se expresan. Y nosotros en ese momento, o sea, podemos determinarlas, pero eso no quiere decir que se vea toda la personalidad. Ojalá hubiera algún medio de ver toda la personalidad, es que no lo hay. Ya. Sí, pero esa es un poco la atmósfera, ¿no? Con la que se ha vendido muchas veces o la gente entiende así la grafología. Yo el Claro. primer curso que hice de grafología se me apuntaron un montón de gente, mayores todos, que pensaban que con 3 clases ya iban a verlo todo. Y claro, luego me dijeron, no, no, en la grafología hay que estudiar. Digo, bueno, por lo menos algo ha quedado. Sí, ha salido la parte romántica, ¿no? Sí, hay una parte ahí, pero también es verdad que cuando la grafología se desarrolla, empezando por el propio Michon, eh, digamos que lo que quieren es justamente ver la parte oscura, la parte oculta de los sujetos. Eh, pues que para detectar al criminal antes de que sea criminal, es decir, para poder predecir cosas, pero la grafología de la personalidad no es predictiva, es explicativa, pero no es predictiva. Mm. Eh, Entonces, mm. Sí, sigue. Porque esto me lleva ya, aparte de la grafología aplicada a casos de criminalidad, sino también a la grafopatología, que esta área sí que yo sé que en Francia se desarrolló mucho, pero aquí también se ha ido quedando más lejos, ¿no? Hay menos. pero ahí la culpa de verdad la tienen muchos grafólogos, ¿eh? Es que yo he oído decir unas cosas. Es que yo sé detectar una psicosis, ¿eh? Vamos a ver, si en el DSM, que vamos por la quinta ya, es decir, hay tropecientos tipos de psicosis, tropecientos tipos de neurosis, de trastornos, es que ya ni siquiera aquí con la escritura, viendo ahí cómo hace la P o la R o no sé qué, ya le vamos a poner un diagnóstico. Eso lo han hecho los grafólogos y lo Ujú. siguen haciendo diagnóstico, como si eso fuera posible, ¿sabes? Entonces, es cierto que un médico, por ejemplo, te ve coger de una manera y te va a mandar a lo mejor un TAC, a lo mejor una resonancia, a lo mejor simplemente te va a decir que te vayas a un fisio, ¿sabes? Pero no te va a dar un diagnóstico si no tiene una serie de pruebas. Es decir, entonces, ¿cómo un grafólogo que no tiene formación clínica para empezar, salvo el que la tenga, pero, ¿sabes? Coge y empieza a soltar enfermedades para arriba, que si el hígado, que si el corazón. A ver, por favor, un poquito de seriedad, un poquito de seriedad. Pues ¿Eh? quizá por eso ese tipo de personas nos ha ido como nos ha ido de alguna manera. Claro, claro, un poquito de seriedad. Que a lo mejor hay gente que es súper intuitiva y tiene esa capacidad, pero qué suerte tiene ella, punto. Pero a lo mejor tiene esa capacidad para cualquier cosa, que le ve la uña del dedo y dice, uy, con esta uña no sé qué. Bueno, de todas maneras, no creo que haya ni un solo médico en el mundo que te vea una uña y diga, uy, ya te voy a diagnosticar una enfermedad del hígado. No, lo que dice, oye, esta es una cosa que se ve en las enfermedades de hígado. Vamos a hacerle pruebas para ver lo que hay en el hígado, en el riñón y donde sea. Y entonces en la escritura pasa eso, que a veces vemos elementos de deterioro que están ahí y que son realmente explicativos de que hay un deterioro de algún tipo.
o físico o psicológico, y lo ves, hay un deterioro, hay un tipo de trastorno que puede ser psicológico, hay un tipo de trastorno que no, que es más bien de tipo físico, y entonces, pero ya está, no tienes más elementos, no tienes más elementos. Y las investigaciones que se han hecho son investigaciones con muestras demasiado pequeñas. Mm, Entonces, con una muestra tan pequeña no te puedes atrever a andar por ahí con las patologías. Yo es que veo auténticas barbaridades. ya. Es una lástima porque es un área muy interesante también, pero claro, se necesita formación y constancia y desarrollo e investigación. Pero claro, aquí es como decimos, si queremos bueno, bonito, barato y rápido y es muy complicado esto. Es muy Sí, complicado. sí, la formación, lo del bueno, bonito y barato todos los días, ¿eh? Sí, 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 sí. La gente no quiere estudiar, no se quiere machacar, no se quieren... Bueno, cuando he dado cursos online me acuerdo que les ponía de infantil a todo el grupo, les hacía trabajar, claro, ponía fecha límite de entrega, tal. Y todos decían, pero Amparo se ha vuelto loca, nos está haciendo trabajar muchísimo. Es que, ¿qué te piensas? ¿Que es que yo voy a soltar 3 vídeos y me voy a quedar tan ancho? No, Claro. hay que trabajar, hay que estudiar, hay que poner en práctica. Claro, claro, y porque efectivamente la enseñanza es súper práctica. Claro. O practicas, es que no tienes otra, porque la teoría al fin y al cabo está ahí. Y no se trata de memorizar como loros, sino de saber los significados de las cosas, ¿no? Pero Sí, bueno, yo por eso he puesto una serie de casos prácticos, pocos para lo que me hubiera gustado, pero es que no me cabían más, porque enseguida se me ponía el libro en 700 páginas y no estábamos escribiendo la Biblia ni el libro gordo de Petete, aunque lo pueda parecer. Pero por lo menos poner unos cuantos casos prácticos para que la gente vea cómo se resuelve una situación, ¿no? Y bueno, ahí estamos. muy bien. Pues yo creo que más o menos hasta aquí hemos tenido una agradable charla. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Amparo. Sí, yo quería decir que dónde se puede comprar el Vale, libro, perfecto, me parece ideal. porque en realidad, o sea, la editorial es un sello de McGraw-Hill. McGraw-Hill publica en todo el mundo. Pondremos las referencias y sacaremos imagen también de la portada del libro. Pero bueno, Vale, avísanos. y entonces, bueno, quiero decir que aparte de que se puede comprar por Amazon, se puede comprar en los portales de Logista, en los portales de Lantia, es decir, en portales donde McGraw Hill tiene venta, ¿eh? Y en las tiendas, o sea, tú puedes ir a una tienda, a una librería donde vendan libros de McGraw Hill, evidentemente. Y si no tiene el libro, lo puedes encargar. Ujú, ya está. No es... Luego yo tengo algunos ejemplares, pero esos son solos para cuando voy a congresos o para gente así, porque claro, enviar al otro lado del mundo no voy a enviar libros. Y esos son los especiales, porque esos irán con tu dedicatoria. Esos son los que molan. Yo Eso, siempre digo, por esos ahí. valen más, esos valen más. Pues No, muchísimas gracias por este ratito que nos has brindado y bueno, y vamos a difundir esta charla tan amena sobre la grafología y a ver si se apunta gente y le atrae con todo lo que hemos contado, un poco se anima a estudiar. Vamos a ver si se animan a conocernos y a acercarse a esta metodología. sí, yo creo que la gente sí quiere. Pero además que, no sé, cursos de reciclaje para gente que ya está en el mercado trabajando, para ponerse al día, pues Muy tampoco importante, está mal hacer. Ujú. muy importante. Yo estoy jubilada. Yo estoy De vez casi. en cuando aparece, de vez en cuando aparece, pero estoy jubilada. Espera que voy a enseñaros mi título maravilloso. Me Sí. encanta la portada me Lo que la ha pasa hecho. es que como tenemos el fondo de no se ve bien, pero tú tranquila que yo luego lo añado. No se ve bien No, pues porque estamos desenfocadas. yo a mí sí me gustaría darle las gracias públicamente a una diseñadora gráfica que se llama Laura Pacheco. Es más que diseñadora gráfica, escribe cómics a medias con su hermana y todo, pero me ha hecho los caballos, Vale, lo pondré. Los caballos. y me ha hecho una portada que me parece que es magnífica, que es súper expresiva.
Y es muy, muy bonita, me estoy encantada. El ADN. Por eso me ha encantado la Interesante. idea, los colores, todo, ¿no? Muy original. Pues sí, la verdad es que muy bien. Está Y genial. darte las gracias a ti por dar difusión. Bueno, a mí yo ya te digo que lo tengo todo lleno de post-its y súper rayado, o sea que pimba, 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 esto qué, esto cuál, esto cuya. Y bueno, la verdad es que muy interesante. Es una perspectiva muy útil, muy útil. Yo estoy contenta porque estoy recibiendo muy buen feedback del libro de personas que me merecen un respeto inmenso. Por ejemplo, Palmiro Viñas me ha escrito una carta que de verdad me ha emocionado. Luis Alberto Velázquez Posada, que es el hipertip del mundo de la escritura, del peritaje, de la documentología, me ha mandado unos mensajes espectaculares, no sé. Gente a la que valoro muchísimo me está mandando mensajes muy importantes y estoy recibiendo apoyo de muchísimos psicólogos. Bueno, no sé, me está encantando esto. Bien, yo sé que Y gracias a todo el mundo. tu libro va a tener continuidad, así que lo veremos. Muchas gracias, Amparo. Un Gracias a ti. abrazo.